Hola, bienvenidos y bienvenidas a este especial de Tenemos Radio. Te proponemos compartir el testimonio de profesionales de la comunicación que contribuyeron con la esperada y difícil etapa fundacional de la radio en la provincia de San Luis. Así es, vamos a repasar brevemente los comienzos de la radio en la provincia de San Luis en la década del 40, donde gracias al impulso de una comunidad que deseaba contar con una emisora local, más el aporte de los primeros profesionales, pudieron decir con emoción, tenemos radio. En este espacio viviremos tramos de historia, relatos y experiencias sobre los inicios de la radio en la provincia de San Luis, en un año muy especial, porque en este 2020 la radio está cumpliendo 100 años. Años más, años menos, esta invención colectiva se concretó en varios países, en donde sí podemos decir que Argentina fue parte de esos primeros países donde pudieron poner en el aire una radio. Así es, fue un hecho histórico, porque por primera vez los sonidos viajaban por el aire, cubriendo grandes distancias y donde también un mismo mensaje sonoro llegaba a varias personas a la vez. Así, a lo largo de 1890 y los primeros años del siglo XX, científicos, investigadores y aficionados de todas partes del mundo trabajaron intensamente para que los sonidos sean transmitidos y escuchados a través de ondas invisibles. En Argentina, la primera transmisión de radio se realiza un 27 de agosto de 1920 gracias a un grupo de radioaficionados llamados Los Locos de la Azotea. En la provincia de San Luis, la primera emisora de radiodifusión fue LB13 Radio San Luis en 1942. En el caso de Villa Mercedes fue LB15 en 1948. La idea es recordar, y por qué no homenajear, a hombres y mujeres de la radiofonía de San Luis que con pocos elementos tecnológicos aportaron considerablemente en favor de la comunicación. Claro que las personas que aquí se presentan, te imaginarás, son muy pocas en relación a toda la gente que trabajó durante los primeros años. No obstante, en nombre de ellos y ellas, va el recuerdo, agradecimiento y homenaje a las personas hacedoras y hacedores de la radio sanluiseña. Transmite LB13 Radio San Luis, filial de Radio Belgrano de Buenos Aires, con estudios en calle Bolívar 812 de la ciudad de San Luis. Me inicié en el 1947 en la vieja LB13 Radio San Luis, ubicada en la calle Bolívar, casi Colón, una casona vieja, la recuerdo con un ventanal con rejas del tipo aquellos que dan hacia la calle. Y en forma accidental fue mi ingreso a la radio. En aquella época los locutores no tenían escuela, no tenían facultad para poder estudiar. Justamente un amigo, que fue después mi socio, que también fue un poco pionero de la radiofonía, Felipe Casés, había entrado hacía 6 meses a trabajar en la emisora. Él vivía casa por medio donde estaba la radio. Y era el mes de junio, mes de vacaciones prácticamente. Yo cursaba el tercer año del secundario en la vieja Escuela Normal de Maestro Juan Pascual Pringles, donde me recibí de maestro normal superior. Y miraba por la ventana cómo trabajaba el locutor en ese momento. En eso sale un señor por el zaguán que estaba al lado de la sala donde está la transmisión, que es la sala común, donde estaba la consola, y me pregunta qué mira. Yo le contesto, estoy mirando un amigo que está trabajando en la radio. Me vuelve a preguntar, ¿qué mira? ¿Te imaginas? Con 17 años yo un poco quise montar un poco el Picasso. Y dije, estoy ya un poco con más tono, viendo a mi amigo qué pasa. Dice, me gusta tu tono de voz. ¿Quieres trabajar en la radio? No, está en mi programa. Le digo, vení, me hace pasar, me da un libro de tanda, lee. Justo lo que estábamos buscando. Le digo, no puedo trabajar en la radio, estoy cursando el secundario en la escuela normal, te arreglamos el horario en la tarde. Ese fue mi comienzo en la radio. Hacía poco tiempo que había dejado la escuela secundaria con el título de maestra normal nacional, egresada de la Paula Domínguez de Bazán. Y cuando siento por radio, que hacía 2 años que estaba LB13 funcionando en San Luis, que se llamaba a concurso de voz femenina para locutora. Yo le dije a mis padres, yo me voy a inscribir. No, que dice, no te va a tocar, no vas a sacar. Bueno, entonces fui y me anoté.
me tomaron los datos y ya le comunicaremos lo que va a seguir. Me dijeron que eran 20 chicas que se habían inscrito y le iban tomando los datos que necesitaban para el cargo. Con el tiempo pues fueron pasando los días y entonces íbamos quedando menos. Entonces me dice, usted ha sido elegida por los datos que se han tomado. Así que a partir de mañana, venga que se le van a tomar todos los datos, véngase a las 8:30 de la mañana. Al otro día fui y yo me fui volando a mi casa, a mis padres, a contarles que no tenía trabajo, porque hacía 2 años que me había egresado, pero estaba estudiando también otra carrera. Porque además de maestra normal nacional, me inscribí para maestra de jardines de infantes, la educación preescolar. Entonces llegué y me dice, su cargo va a ser 1:30 en la mañana y 1:30 en la tarde. De 11 a 12:30 en la mañana va a desempeñarse en el micrófono y en la tarde de 18:30 a 20. Regio. Y comencé a trabajar. Inicié, digamos, yo siempre digo, mi vida en la radio fue a partir de ordenanza, ya por el año 1949, tenía 14 años, en abril del año 47. Y cuando ingresé como operador, estaba de directora Blanca Nelly Álvarez. Y había un solo operador en ese tiempo, era Julio César Salinas. Los hicimos amigos ahí, me dice, mira, ¿querés que te enseñe a manejar esto? Dice la mesa de control, que ahora se llama consola, nosotros en aquel tiempo, mesa de control. Y bueno, ¿cómo no? Bueno, pero venite después de las 20 de la noche, dice, terminás el turno, dice, andá a tomarte tu yerbiadito en la casa, porque yo vivía en la calle San Martín, media cuadra antes de la avenida España, acá en la ciudad. Y bueno, yo fui criado por abuelas y tíos cocheros de plaza en ese tiempo. Bueno, fui, merendé y me vine. Y ahí me empezó a enseñar. Cuando gané un concurso de locutora, entre más de 60 participantes, salí yo que tenía 17 años en ese entonces. Alguna vez tuve 17 años. Año 1963. A partir de allí, toda mi vida dedicada a la radio. Mi casa, LB15, Radio Villa Mercedes. Arranqué siendo filial de Radio Splendid, de modo que tenía un eslogan que decía las estrellas brillan más en Radio Splendid. Me acuerdo que el primer día que fui a la radio, iba con mis tacos altos, entrando a la radio, los peldaños, y digo yo, ¿iré a ser una estrella más de Radio Splendid? 17 años, mirá las cosas que pensaba. Y fui profeta en mi tierra, porque la popularidad, a través de la que era la única radio en aquel entonces, me hizo conocer en toda la provincia. LB15 Radio Mercedes, no era Villa Mercedes. Esta identidad de Villa Mercedes comenzó a dársele mucho impulso cuando vino la democracia. Porque ahí había un par de personas que les gustaba, no sé por qué, que se llamara Villa Mercedes. De la portada del LB15, Radio Mercedes, donde no dice Villa. Y bueno, todas las instituciones de acá, las entidades se llamaban así, Mercedes. La estación de ferrocarril era la estación Mercedes. El correo, lo mismo. Todo era Mercedes. Después se impulsó eso de decir Radio Villa Mercedes. Pero antes había habido unos atisbos también de poner, la verdad, que es una cuestión semántica. No creo ni que sea más ni que sea menos. Sencillamente era distinto. Yo empecé a trabajar directamente en el mes de noviembre de 1964. Y ese mes de noviembre, porque éramos 3, porque estaba también Norma Rita Trujillo. Y bueno, ahí se hizo una, ¿cómo podríamos decir? Bueno, nos circularon distintos objetivos. Y yo fui a informativo,
y Norma Rita Trujillo con Luis Horacio Sombra, comerciales. Y así arrancamos trabajando, en el 64, ahí nomás, ahí, sobre el pucho. Bueno, te diré que comencé a estudiar la guitarra a los 10 años. Y a los 10 años le di la primera serenata a mis padres, un vals, todavía me acuerdo, se llamaba El Pimpollo. Bueno, de ahí seguí tocando la guitarra, tocando con uno, con otro, hasta que llegué a San Luis. Nació la idea de poner la radio LB15 aquí en Villa Mercedes. Entonces, cuando hicieron la radio, vinimos nosotros a actuar en la inauguración. Los que vinimos a actuar fueron Ernesto del Cerro, que era el Domingo Carreras, con Urtubey, iba Togatito Puglisi y yo. Vinimos aquí, llegamos, era un mundo de gente. En la calle Balcarce 470, habían puesto policías en las esquinas de las calles para que no pasara nadie, porque nosotros tuvimos hasta problemas para poder entrar en la radio por la cantidad de gente que había. Había venido una embajada enorme de músicos y de los mejores artistas de Buenos Aires que habían ido también a San Luis cuando se fundó LB13. Pero ellos actuaban a la noche, durante el día no. Así que durante el día abrieron las ventanas que había en la calle Balcarce, que daba a la calle, y ahí para que nos viera la gente. Entonces cantó Ernesto del Cerro, me acuerdo siempre, y Abel Fleury estaba también junto con nosotros. Con el tiempo seguí tocando en LB13 muchísimo tiempo, para el Golf Club San Luis, donde estaba Eduardo Sáez, Cassés, La Bandera, que eran los locutores. Anduvimos por muchísimos lugares con ellos. Y en LB15 yo toqué como 1 año y medio todos los domingos. Bueno, me encontré con una radio que yo amo, que amé, digamos, ya no está como cuando yo entré, pero indudablemente con todas las precariedades que podía tener una radio de hace 50 años atrás, o más de 50 años. Entonces, no podría comparar con nada con la radiofonía y los adelantos que han habido en medio siglo, pero una radio que daba mucho amor, que ayudaba, que era solidaria, que cumplía al pie de la letra con su función de informar, de manera que lo pasé muy bien en compañía de grandes figuras y queridos como Brovarone, como M. Lucero, como tantos, como Américo Roldán, como Nilde Di Soso de Brovarone, y tanta gente amada y querida, no solamente por mí, sino por el público. Nos brindábamos con mucho amor en una radio precaria, como te digo, sin los elementos que quizás podía. Pero para aquella época, pienso que llegábamos hasta ciertas zonas, aunque fuera, como decían algunos, de boulevard a boulevard. Sí, se cumplió una función muy grande, no solamente de informar, sino de solidaridad. La gente, ya te digo, que lo tenían como casi como un axioma, es anda a la radio. Era como la fuente de la sabiduría, anda que te vas a ver todo, o te van a ayudar, y era cierto, porque teníamos suerte, aparte que el puntano es muy generoso. Entonces necesitamos tal cosa, y venían y te traían todo.